Fotografías de gigantes. ¿Las están viendo? Les aseguro que no hay semana en la que no reciba yo un mail que me indique: tenéis que hablar de los extraños gigantes, piense en África, en la India, en Egipto, que están siendo descubiertos. Basta verlos de este tamaño para saber que son un fraude, que son una hábil manipulación de otras excavaciones a las que se superpone en diferente tamaño un esqueleto. Pero da igual que yo diga esto, porque seguirá cada semana llegándome un mail de cualquier parte del mundo indicando: Iker, ¿cómo no hablas de los gigantes? Bueno, otra cosa es que haya gigantes, que yo no lo sé, que existieran personas de este porte, me extraña, pero estas fotos, las que ustedes ven, son un fraude. Lo que sí es cierto es que hay personas que han muerto entrando en excavaciones clandestinas en busca de fakes como estos. Parece muy lejano, pero ¿cómo se quedan si les digo que en Zamora, en pleno corazón de Castilla prácticamente, una persona es el último protagonista de un tesoro maldito, de un tesoro mortal? Dar la vida por algo que creen que está bajo tierra y que está envuelto de la misma fantasmagoría que estos gigantes. En el fondo todo se reduce a lo mismo, ese ansia por descubrir algo que no está demostrado, ni mucho menos. Los gigantes son, en el siglo XXI, la última pieza digital de una especie de extraño juego. Tesoros que conducen a veces a la muerte. Acaba de pasar en Zamora. Hemos estado allí, hemos hablado con los protagonistas y esta es la crónica. Exactamente era el lunes 15, recibo una llamada del comisario de policía, don Clemente Castaño, en la cual me comunica pues lo insólito de una situación que le ha sido denunciada y que lógicamente presta credibilidad. Se desplazan al lugar de los hechos y al ver la situación solicitan la colaboración de los bomberos. Todos los datos que nos van aportando los vecinos, la gente de la zona y lo poco que nos pueden decir los bomberos van en la misma dirección. Una persona atrapada en el fondo de un pozo que estaba buscando un tesoro y que llevaba varios años intentándolo. Gilal, un joven marroquí de 31 años de edad, que trabajaba como pastor en el paraje de Valderrey, a las afueras de Zamora, fue descubierto sin vida en el fondo de un pozo que él mismo había excavado buscando un misterioso tesoro. Su tragedia pronto se convirtió en el telón de fondo de una enigmática historia casi legendaria de buscadores de oro. Él es un pastor que tiene un rebaño. Ese rebaño se guarda en una nave que está justamente al lado de la finca donde se practican los trabajos, y la persona responsable de esa nave le cuenta, nos dicen los vecinos, una vieja historia de que ahí abajo, debajo de una casa en ruinas, hay un tesoro. Según nos dicen los especialistas, incluso los propios bomberos que participaron en el operativo, es una práctica bastante habitual en Marruecos. Los marroquíes, por lo visto, se dedican a excavar pozos o simas, llámalo como quieras, hoyos en definitiva, todo lo profundo que pueden para ir cogiendo y extrayendo minerales y luego poder venderlos posteriormente a los turistas. Así que algo que aquí nos sorprende muchísimo, parece ser que allí es bastante más habitual de lo que parecen. Gilal consiguió perforar un pozo de casi 11 metros de profundidad, picando con sus propias manos la dura roca de una pequeña elevación. Una proeza que los bomberos calificaron de meticulosidad quirúrgica. Bajo la cocina de la vivienda ya abandonada de un antiguo policía, el pastor comienza a labrar su pesadilla. El utensilio de excavación era muy rudimentario, o bien punzones o bien una pequeña piqueta, donde en apenas 60 centímetros
de circunferencia, él pues iba arañando esa piedra y excavándola. ¿Qué es lo que buscaba Gilal en Valderrey con tanto ahínco desde hacía casi 4 años? Ocultaciones de legendarias o ocultaciones de tesoros que den pie a otro tipo de actividades que nosotros conozcamos y desde un punto de vista científico que nos sirvan para hacer una investigación, pues bueno, no somos conscientes de que eso exista, vaya. Ahora el tesoro de Valderrey se ha convertido en un tesoro maldito. Nadie quiere oír hablar de él. El propio pastor se encargó en vida de que sus trabajos no trascendieran. En parte, seguramente, por miedo a ser descubierto. En parte, porque presentía la maldición que iba a caer sobre él. No, nunca me ha hablado de ese tema, ¿no? Hablábamos del tiempo, del campo, de las ovejas y cositas así, pero no, nunca. A lo largo de esta semana trepidante de noticias no ha trascendido ningún comentario de otro vecino que diga, pues yo sí que escuché hace años que allí podría haber algo. No, y esto es lo que más nos extraña. Los herederos de la finca desconocían absolutamente los trabajos que se estaban haciendo, con lo cual ellos pues no sabían nada ni de los trabajos ni del tesoro famoso. Y de hecho los hortelanos, los propietarios de las fincas que están muy cerca, no sabían ni de la historia ni de los propios trabajos que estaban haciendo a tan solo unos metros. La pregunta de ¿sabíais algo del tesoro? Estaba ahí siempre. Después de darle los correspondientes pésames y preguntarle cómo era, enseguida salía, ¿sabíais algo de la existencia de este tesoro? ¿O de que vuestro amigo o vuestro hermano estuviera excavando este pozo? En ese momento ya mutismo absoluto, no querían seguir hablando. Gilal murió persiguiendo un sueño, una ilusión, un anhelo macabro que le empujó a intentar alcanzar una quimera con la que sacar de la pobreza a su familia en Marruecos. Muy buena persona, muy tranquila, muy buena persona. Para mí, lo que he hablado con él es muy buena persona. De hecho, tuvimos a toda la ciudad, tanto ese día como los posteriores, hablando, comentando e intentando explicarse qué le llevó a este pastor marroquí a meterse ahí abajo para buscar, tampoco sabemos muy bien qué. Difícil de comprender, pero él creo que tenía una ilusión, probablemente de buscar un bienestar para él, para su familia, en una tierra fuera de lo que era su país. Por tanto, bien, no lo aplaudo, no lo aconsejo, pero lo quiero entender, fundamentado ahí, en una ilusión. Una ilusión, lo decían los protagonistas de la historia, los que conocen de fondo lo que ha ocurrido, y desde luego es que es como antinatural de otro tiempo, ¿no? Esto parece el siglo XIX, cuando España entera era horadada por buscadores de tesoros, pero esto continúa, sobre todo en determinadas culturas, es lo curioso. Nacho Ares, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. ¿Qué perseguía este hombre realmente? ¿Qué datos tenía concretos? Porque se ha hablado de lingotes de oro, se ha hablado de algún tipo de piezas, pero ¿él visualizaba, tú crees, lo que estaba ahí abajo? Si es que había algo. Yo creo que lo que él seguía era una ilusión, una quimera. No hay argumentos, los arqueólogos con los que hemos estado hablando nos dicen que no hay argumentos científicos que señalen ese lugar, ese punto Valderrey, a las afueras de Zamora, como un lugar, un enclave en donde puede haber yacimientos o puede haber tesoros, ¿no? Piti, este amigo que aparece en el reportaje, nos decía que quizá encontró algo a medida que iba descendiendo, que le empujó a continuar esa aventura terrorífica. Porque si no, no tiene sentido, ¿no? Efectivamente. Meterse en un abismo ahí dentro. Hay que pensar que era un pozo de casi 11 metros, pero antes, en los últimos 4 años, había excavado otros 2 o 3 pozos en la misma zona, muy cerca de las casas en donde el dueño de la nave donde él dejaba las ovejas le había señalado la ubicación exacta del tesoro. Una ilusión, en definitiva. Pero entonces esa ilusión, ese pozo, se convirtió en trampa mortal. ¿Por qué? ¿Qué sabemos confirmado a día de hoy? Gilal, que es el nombre, bueno, las siglas que dio la policía, JLL, hay algunos periodistas que lo han identificado con Gilal, este joven marroquí de 31 años,
pues al parecer empezó socavando el pozo pues de una manera, como veíamos en el reportaje, muy rudimentaria, fue profundizando y al encontrarse con la roca madre, pues fue esquivando la roca, las cuñas de roca a medida de sus posibilidades, haciendo casi un zigzag. No era un pozo en línea, mejor dicho, sí, no era un pozo túnel en línea recta vertical. Y el problema que tuvo fue que en algún momento, cuando encontró humedad sobre las paredes para evitar y facilitar la sequedad de la tierra y con ella pues horadarla de una manera más sencilla, prendió paja. Él se iba, volvía a los 2 o 3 días, pero eso también lo que hacía era que el oxígeno fuera cada vez más deficiente y en definitiva pues él murió en un momento dado, pues lo que los forenses llaman una muerte dulce, una falta de oxígeno que lo va adormeciendo poco a poco y en definitiva un poco lo que él buscaba, ¿no? Un sueño, ese sueño quizá fue el que le cautivó, el que le acabó encerrando en las profundidades de la tierra de Valderrey hasta alcanzar la muerte. Nacho, tú que vives prácticamente con un pie aquí y un pie en Egipto y que investigas y que sabes de arqueología, de excavaciones que a veces son más marginales. Hemos conocido el mundo, por ejemplo, de los huaqueros en el Perú y en otros lugares donde hay mucho de ilusiones que conducen a vidas que en ocasiones encuentran algo realmente y salvan sus familias con ese dinero. Lo hemos vivido, o al revés, encuentran la muerte. Pero ahí tienes una figura. ¿Y por qué la tienes ahí exactamente? ¿Qué significa? Esto es una réplica, una reconstrucción de un sapti, una figura funeraria que era depositada en la tumba de los antiguos faraones para servir de esclavo, de ayudante en todas las tareas manuales que el difunto tuviera que realizar en el más allá. Muchas de ellas son de oro, como la de los grandes faraones, o más bien también de madera dorada. Sin embargo, le da un aspecto bastante sofisticado y enriquecedor, en el sentido de que cualquier profano puede pensar que es una pieza muy valiosa de oro macizo. Pues bien, no es extraño en Egipto, como bien decías, y es el mundo que mejor conozco, encontrar en comentarios incluso de personas que aparentemente están relacionadas con el mundo de la arqueología o con el turismo. Ahora estamos viendo unas imágenes de un supuesto descubrimiento que un amigo Sherif en Egipto me mostró hace unos años, diciendo: mire lo que ha aparecido en una tumba y lo van a empezar a vender. Y claro, yo en un principio creí que estaba de broma, porque a ojos de cualquier persona que conozca mínimamente un poco de arqueología sabe que eso son burdas representaciones, falsificaciones como esta que tengo aquí, que aparecen y las pueden vender en cualquier mercadillo del Cairo, en el Han el Jalili, o las reproducciones que venden en el museo. Pero en muchas ocasiones la ignorancia, sobre todo ese anhelo de intentar buscar un sueño, una ilusión, intentar hacerse pues con una riqueza fácil, hace muchos pensar que estas existencias de oro son reales y les lanzan a realizar búsquedas en ocasiones tan frustrantes como las de Gilán en Marruecos. Yo recuerdo hace pocos años también en Nazle del Samán, la aldea que está al pie de la Esfinge, una familia entera, 8 personas murieron cuando el pozo que habían socavado debajo de su casa, buscando una tumba y buscando pues supuestamente piezas de oro, tesoros que le sacaran de la pobreza, pues se hundió con ello toda la casa y todos los miembros de la familia. Pero entonces, Nacho, quiere decir que en Egipto, esta cultura árabe, digamos que hay una especial propensión a eso de buscar, o sea, salir de la pobreza buscando un tesoro mítico. Eso ocurre, no voy a decir permanentemente, pero que es un clásico, ¿no? Sí, además hay que pensar que es una cultura muy imbuida en el mundo de la superstición, en el mundo de las leyendas. Nosotros conocemos aquí leyendas típicas de la Cueva de la Mora, de la Cueva del Tesoro, en cualquier provincia de la península. Ahora mismo lanzamos el llamamiento y estoy seguro que hay miles de personas y no hay provincia de España que no tenga la Cueva del Tesoro de los moros, ¿no? Así de claro. Pues en Egipto sucede lo mismo. Hay que pensar que es una tradición milenaria, una civilización que durante miles de años pues se sacó a la luz, o mejor dicho, produjo, y luego los arqueólogos han sacado a la luz infinidad de tesoros, muchos de ellos de oro. Fíjate un detalle, José Manuel Galán, amigo de este programa, investigador del CSIC, que trabaja en el proyecto Yehuti en Luxor, me dijo hace unos años, cuando descubrió la Dama Blanca, que es un ataúd de madera blanca, que él descubrió en la tumba en Luxor, pues él, a las pocas horas, me decía que en la orilla
oriental, la otra orilla, había llegado la noticia, pero había llegado la noticia totalmente distorsionada, y hablaban de que José Galán, el español, había encontrado un sarcófago de oro. Fíjate cómo la historia, él lo contaba entre risas, pero seguramente muchos de esos que intentaban alcanzar esta ensoñación, esta ilusión de adquirir un futuro mejor, estaban pensando en hacerse con ese tipo de tesoros, ¿no? Nosotros, en su día, Carmen y yo, en algunos rincones de la frontera de Chile y Perú, pudimos grabar El mundo de los guaqueros. Nos sorprendió muchísimo porque en estos lugares, y quizá alguno lo recuerde, había territorios que parecían la luna realmente. Se había excavado tanto en lugares de momias, aparecían los fardos, que luego han alcanzado gran valor, aunque tienen su peligro. Un día hablaremos de eso, Nacho, el peligro de algunas momias mortales, las hay, y ya contaremos por qué. Huesos desperdigados. O sea, el territorio de los cazatesoros en el Perú es impresionante por lo desolado. Es como si una plaga entrase ahí y dejase en las zonas como ustedes están viendo ahora. Pero hay más casos que te sorprenden. Casos en diferentes partes del mundo que indican que la historia del tesoro encantado, que es uno de los grandes arquetipos del misterio, también en España, ojo, sigue activo. Sigue activo. Acabas de mencionar América, el cono suramericano, no solamente en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en todos los países tienen su tradición de su particular El Dorado. Si bajamos a Paraguay, por ejemplo, hace pocos años fallecieron también en varias ocasiones y en diferentes lugares en la ciudad de Areguá varios huaqueros, varios buscadores de tesoros. En este caso lo que buscaban era plata y bigüí, una tradición que hunde sus raíces a mediados del siglo XIX, cuando la guerra de la Triple Alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay pues se unieron para luchar contra Paraguay. El presidente de aquella época dicen que escondió un tesoro en este lugar, en esta ciudad, en Areguá, y es lo que ha creado, la que ha engendrado esa historia del tesoro de plata y bigüí. Lo más llamativo de todo es que no solamente existe la leyenda del tesoro, sino de algunos elementos muy llamativos, como la presencia de luces por la noche que parece que van señalando, ¿no?, la ubicación del tesoro, incluso a tradiciones más sobrecogedoras, ¿no?, como un terrible perro blanco sin cabeza que va moviéndose por los lugares cercanos a la ciudad, como señalando el posible emplazamiento de este tesoro. Muchas personas han ido a buscarlo, han excavado esos pozos, han horadado algunas cuevas y se les ha venido la tierra abajo. También la tradición dice que plata y bigüí nunca será encontrada por una persona que no tenga un corazón puro, ¿no? Quizás la persona que alcance finalmente esta ilusión, este sueño del tesoro, tiene que ser una persona que lo halle pues por chance, como dicen ellos, por casualidad, en una caminata normal por las afueras de esta ciudad, ¿no? Qué curioso, Nacho, porque la historia de los tesoros, más allá de lo material, tienen toda esta componente de elementos ritualísticos. Solo el caballero, la princesa, entre comillas, que sea digno encontrará el tesoro, pero estos rudimentos siguen actuando en nuestra mente hoy. Decía Nacho lo de las luces. Los huaqueros se dirigían a territorios desolados, esas pampas peruanas o chilenas, indicados por la luz. Yo he encontrado esto en Bolivia, en Argentina. ¿Cuál era la señal para saber que había un tesoro en esas extensiones donde ya no alcanzaba ni la vista? Pues la presencia de una luminaria o candil de los muertos o candil del oro, enigmática donde las haya, que señalaba. ¿Y por qué eso, Nacho, tenía, digamos, una tradición? Porque evidentemente había una serie de generaciones que les había salido bien, habían visto una luz y acudiendo al lugar había luego un tesoro. Es decir, no era porque sí. Eso luego se ha ido manteniendo con el paso del tiempo. En territorios tan alejados, entre comillas, como México, también ha habido historias de tesoros a este nivel. Además, un tesoro y una tradición mucho más moderna. Tenemos que irnos al año 2010, ya lo hablamos aquí en las noticias hace poquito tiempo. Forrest Fenn, un excéntrico octogenario, escritor, tiene un programa de televisión también, bueno, pues decidió esconder un cofre con un tesoro, con piezas de la América precolombina, de oro, en un emplazamiento en Nuevo México. A partir de entonces, de este año 2010, se calcula que 65.000 personas en algún momento han ido buscando este tesoro. Él escribe un libro, La emoción de la caza, en donde planteaba unas pistas, como si fuera una especie de juego de ordenador, a través de un poema, haciendo una descripción un tanto romántica, un tanto idílica, de cuál era el emplazamiento de este tesoro,
tesoro que, hay que decir, hasta hoy nadie ha encontrado. Lo único que ha encontrado ha sido pues, problemas o incluso la muerte, ¿no? Es lo que le pasó a Randy Bellew, que en enero de este año 2016 sufrió un accidente, de repente desapareció, al día siguiente apareció solamente la canoa por la que había llegado a este lugar por Río Grande con el perro y la canoa abandonada, y apareció pues casi 7 meses después, hace pocos meses, en el mes de julio, ¿no? Cazando, mejor dicho, intentando cazar un tesoro, siguiendo estas pistas que había dado Forrest Fenn en el sentido. El común denominador de todas estas historias es la búsqueda de una ilusión, de una quimera, que en muchas ocasiones puede salir mal y en muy pocas sale bien, ¿no? Que es lo que hace, lo que empuja a esos buscadores de tesoros a intentarlo de nuevo, ¿no? Historias como del medievo, de piratas. En el hoy, año 2016, nuestros compañeros que siempre trabajan a toda máquina, y le agradecemos a todos, ¿no? El afecto con este programa, La Opinión de Zamora, El Correo de Zamora. En portada, un hombre desaparecido en Valderrey cuando excavaba en busca de un tesoro. Es que son historias tan increíbles y siguen pasando, y siguen ocurriendo, y siguen hilándonos con todo ese mundo mítico y mágico que creemos haber perdido y que no, que rascas un poco y está a flor de piel, como nos cuenta Nacho Ares. Un día, Nacho, tenemos que hablar de Fawcett. Decían, no sé si habrá hecho la película o no, que Brad Pitt iba a protagonizar la historia increíble de Fawcett, el buscador de la ciudad Z y de un tesoro increíble también en América. Tenemos que hablar de momias que matan, tesoros que a veces tienen su maldición, entre comillas, y no solo la de Tutankamón, sino otras mucho más cercanas que les van a sorprender. Pero será dentro de unas semanas cuando Nacho concluye sus investigaciones siempre